de esto les vengo a hablar, de reconocer quiénes somos, de dónde venimos y que no importa lo que nos haya pasado, no importa lo que hayamos sufrido, lo que importa es que pertenecemos a algo y el conectar con ese linaje nos invita a conocernos mejor, a entender un poco para qué estamos en esta vida, cuál es parte de nuestra misión y cómo podemos desarrollarlo. Saber de dónde venimos nos ayuda a ocupar nuestro verdadero lugar en el árbol familiar, a comprender por qué vivimos ciertas situaciones y a dejar de cargar con expectativas o mandatos que no nos pertenecen. Siempre se nos dijo que heredamos colores de ojo, que heredamos el color del pelo, algunos rasgos físicos, pero hoy en día ya se sabe que la herencia no solamente involucra rasgos físicos, sino que también heredamos la historia, las vivencias emocionales, los traumas y proyectos no resueltos de nuestros ancestros. Esta herencia está almacenada en nuestro subconsciente. El subconsciente es la parte de nuestro ser que almacena todo tipo de recuerdos, emociones y experiencias que, aunque no seas consciente de ello, van a influenciar tu comportamiento y la manera de enfrentar las diferentes decisiones que se te presentan durante tu vida. Cada una de nuestras emociones está ligada a una respuesta automática de adaptación y supervivencia. Y es como fuimos creados. Es así, el ser humano está en este mundo para sobrevivir. Por ejemplo, todos necesitamos la tristeza para salir de un duelo, necesitamos la rabia para poner límites y necesitamos el miedo para poder salir de una situación de peligro. Sin embargo, cuando esta emoción es demasiada, o nos quedamos estancadas en una emoción, esto nos está indicando que hay una historia oculta o un problema no resuelto. A lo mejor estás sintiendo una emoción que no te pertenece, una emoción que pudo venir de un ancestro, puede ser de una vida pasada y que forma parte de lo que hemos venido a aprender en esta vida, o en Cábala la podemos reconocer como una herida del alma. En esta presentación nos enfocaremos en la herencia emocional de nuestros ancestros, aquella que permanece oculta en el inconsciente familiar o colectivo. Bueno, el inconsciente colectivo es un término empleado por Carl Jung, quien descubrió que hay ciertos patrones y recuerdos que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestra historia personal. En este inconsciente colectivo se guardan experiencias, símbolos y recuerdos comunes a toda la humanidad, como lo son las guerras, genocidios, enfermedades, entre otras. Ustedes, por ejemplo, en España tienen muy apegado, muy en el inconsciente colectivo, la guerra civil. Estos acontecimientos influyen en nuestro comportamiento y emociones, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. La exploración del inconsciente familiar y o colectivo nos invita a reconocer nuestra conexión inherente con nuestro clan familiar, a entender cómo nuestras experiencias personales están entrelazadas con un legado invisible compartido. Por ejemplo, una mujer que desarrolla pólipos en el útero. Se comienza a investigar su historia familiar y descubre que su bisabuela era abusada sexualmente por su marido. Este caso demuestra una fidelidad inconsciente con la bisabuela. Esta experiencia traumática detonó un programa en el árbol para evitar que se vuelva a repetir este dolor. Por ejemplo, lo que nuestro inconsciente podría decir, que tener relaciones sexuales no es necesario, o que los hombres son un peligro. Inconscientemente su cuerpo se defiende manifestando pólipos en el útero, evitando las relaciones sexuales y de esta manera protegiendo el daño causado a su abuela. Si ella hubiera sido consciente de esta situación anteriormente, a lo mejor se hubiera recuperado mucho antes de los pólipos en el útero, ya que esta persona fue a una sesión de transgeneracional y al descubrir esta situación después pudo sanarse y ya después tener hijos y casarse, formar una familia. Otro ejemplo, una mujer que no tenía los recursos necesarios para su estudio universitario. Su prima le ofrece prestarle el dinero que necesita. La sociedad o las personas, los amigos alrededor de ella, le preguntan cómo era tan fácil a su prima prestarle esa cantidad de dinero.
no lo podían entender. Y bueno, y resulta que su bisabuelo se había encargado de la educación de sus hermanos. Estamos hablando de su bisabuelo, 4 generaciones. Pues esta prima que prestó el dinero descendía de uno de los hermanos a los que su bisabuelo pagó sus estudios. Claro, entonces, de alguna manera, en el inconsciente colectivo, la prima, la mujer en este caso, había adquirido méritos respecto a sus hermanos y hermanas, y de algún modo fue una devolución por un préstamo, fue como un equilibrio en el árbol. Y con esto también les quiero comentar que no solamente vemos los aspectos negativos que nos pueden ocurrir en el árbol, también tenemos que empoderarnos y reconocer de qué me puedo apoyar en el árbol, qué cosas positivas pasaron para que yo las pueda utilizar en esta vida, para que me sirvan de herramienta. Vamos a ver el transgeneracional como una herramienta de sanación. Para trabajar con nuestro árbol genealógico es fundamental comenzar haciendo consciente lo que hasta ahora ha permanecido oculto, reconociendo a quienes han formado y forman parte de nuestro legado. El solo hecho de reconocer, de hacer un árbol genealógico, de conversar con mamá, con papá, con tíos, tías, y colocar en un papel quienes han formado parte de mi familia, ya ese pequeño gesto está indicando que nos estamos haciendo conscientes de lo que ha ocurrido en el árbol y que lo estamos reconociendo, que es lo más importante. Por ejemplo, agradecer que estoy en este mundo gracias a mis padres que me dieron la vida, independientemente de si mantenemos una relación cercana con ellos o si hemos vivido experiencias traumáticas en la infancia. La relación con los padres es nuestro punto de partida. Tenemos que ser conscientes que no solo elegimos a nuestros padres al nacer, sino que también lo planificamos en conjunto con nuestro clan familiar, eligiendo también nuestros aprendizajes para poder trascenderlos y evolucionar. Claro, muchas veces se nos olvida y bueno, ustedes deben de haber escuchado que elegimos a nuestros padres, pero no solamente a nuestros padres, también nos organizamos con nuestro clan, quién va a actuar de papá, de mamá, de hermana esta vez, porque las vez anterior tuvieron otro papel. Al utilizar el transgeneracional, tomamos conciencia de nuestros conflictos emocionales, los dramas, los secretos y las lealtades invisibles manifestadas en nuestra vida y que muchas veces no somos capaces de comprender. Este proceso de reconocimiento y aceptación nos permitirá liberarnos de patrones de comportamientos heredados y de programas inconscientes que han sido transmitidos de generación en generación y que ya no los necesitamos. ¿De qué se trata la terapia transgeneracional? Acá les voy a mostrar un árbol genealógico de cómo se trabaja en transgeneracional. La persona, en este caso la hija, que está encerrada en un cuadrado, es la paciente, ¿ya? Ella viene a consulta y empezamos a armar su árbol genealógico y empezamos a ver diferentes aspectos que ahora les voy a comentar. En este árbol genealógico, ¿qué se puede ver? Bueno, vamos a partir de su bisabuela y su bisabuelo, que se casaron en 1909 en plena, bueno, no se casaron en plena guerra mundial, sino que cuando ya ellos estaban casados, cuando ya tenían un matrimonio y tenían sus hijos, estaban en plena guerra. La consulta de ella fue por qué no podía tener hijos. Entonces se comienza a trabajar, se recopilan datos, se investigan y se detecta que su tía tampoco tuvo descendencia. Ella es la mamá y acá está la tía. Se averigua también que los hermanos de la abuela tampoco concibieron hijos. Aquí los pueden ver. Ella no pudo tener hijos, ellos tampoco pudieron tener hijos. La abuela contaba que sus padres durante la guerra sufrieron mucho por la escasez de alimento. Las rutas comerciales fueron bloqueadas y literalmente los niños morían de hambre, lo que los mantenía en una angustia y miedo profundo. Y con esta situación, sin saberlos, los bisabuelos desarrollaron un programa inconsciente de no tener hijos, ya que el tener hijos significaba un peligro de muerte. Este programa se transmitió a las generaciones siguientes. Sin embargo, este programa a lo mejor era necesario para esa época. Nadie iba a querer tener hijos en plena guerra.
eso está claro. Y en ese tiempo el programa sirvió y acompañó a quienes estaban en ese clan. Pero hoy en día ya no se necesita. Sin embargo, la fidelidad y la lealtad con el árbol no permitió, no permitió que este programa se disolviera, sino que siguió repitiéndose en generaciones posteriores. Y esto es lo que hace el trabajo del transgeneracional, empezar a desentrañar cuáles son estos programas, patrones emocionales, esas lealtades invisibles que tiene el árbol genealógico y que ya no las necesitamos. El reconocer y agradecer aquellas situaciones, pensamientos o creencias de tus antepasados te libera y te permite dar un paso hacia adelante para tu propia evolución, te permite tomar las riendas de tu vida. Otra situación que podemos observar en el árbol es que su marido es agricultor. Aquí le puse la profesión. Y a nosotros cada profesión también nos va a dar una pista. Por ejemplo, el agricultor viene a sanar la escasez de alimentos. También simboliza el contacto con la madre. En este caso, habíamos hablado de que había habido una hambruna en tiempos de guerra y aquí el agricultor viene a sanar esa hambruna. Ya le puse que la mamá era profesora. A lo mejor hay una profesora por aquí. Bueno, el ser profesora viene a reparar la educación en la familia, honrar a aquellos que no pudieron estudiar. Esto de las profesiones es muy bonito. Aquí les puse que la abuela era ama de casa. La ama de casa cuida del hogar y de la familia, reparando sucesos dramáticos ocurridos en casa o con la misma casa o con miembros de la familia. Bueno, para sanar este programa heredado, se podría hacer un acto simbólico escribiendo una carta a los bisabuelos. De hecho, los actos simbólicos son muy significativos y entregan mucha luz al árbol. Por ejemplo, podríamos escribir, querida bisabuela, querido bisabuelo, hoy soy consciente del sufrimiento, del dolor que de ti cargo. Ya no quiero seguir cargando con esto, ya no lo necesito. Hoy acepto la vida tal cual se me ha dado y a partir de ahora sigo yo para hacer de mi vida lo que yo quiero hacer. Me libero de ti, bisabuelo y bisabuela, como acto de amor propio, ya que al liberarme te libero también a ti. Gracias, gracias, gracias. Este acto simbólico se puede hacer desde el corazón, no necesariamente tienen que ser las mismas palabras, sino como uno lo sienta. Y cada acto que realizamos en el árbol entrega una nueva luz y también ayuda a liberarnos de cargas que no nos pertenecen. Vamos a seguir con los ejemplos. En este caso, vamos a hablar de la fidelidad y la lealtad que tenemos con el árbol genealógico. En nuestra vida cotidiana, muchas de nuestras acciones son decisiones, comportamientos, emociones, incluso enfermedades, están guiadas de forma inconsciente por fidelidad y lealtad hacia nuestros antepasados. La fidelidad al clan familiar puede limitar nuestras opciones, llevándonos a repetir conductas o situaciones sin ser plenamente conscientes de ello. Por otro lado, la lealtad nos mantiene unidos a nuestro árbol por un compromiso adquirido. Vamos a ver, por ejemplo, la adicción. En este caso, el alcoholismo. Este patrón puede aparecer repitiéndose en un sobrino, repitiéndose o reparando acá, con la sobrina. Ambas situaciones hay que sanarlas. Si estamos repitiendo un patrón, de alguna manera tenemos que dejar que se repita, haciendo un acto de liberación o haciendo consciente el programa como lo vimos anteriormente. Reparando, en este caso la palabra reparar no está hablando de que reparar esté bien, sino que reparando sería que estamos haciendo lo contrario, no soportamos a quienes beben, pero esto tampoco es sano. Entonces lo que deberíamos de hacer acá es hacer consciente lo inconsciente y en este caso, en el caso de la sobrina, aceptar a quien es adicto, que ella no es la adicta, sino que fue su tío, su tía, y que a ella no le corresponde y tampoco le corresponde que tenga un sentimiento de exclusión frente a alguien que bebe.
Y lo mismo el sobrino que es alcohólico, repite la adicción del tío, también se puede liberar de esto con terapia y tratamiento. Bueno, sabemos que el alcoholismo es bastante difícil de eliminar, pero se puede. El trabajo en transgeneracional nos permite observar el para qué estamos repitiendo o reparando esa historia. Es como una alerta. Si algo se repite en nuestro árbol, es porque algo ha pasado anteriormente y a lo mejor nosotros somos los que tenemos que solucionar ese programa o ese problema. El solo hecho de reconocer y aceptar nuestra historia ya está entregando luz al árbol y nos está liberando del fantasma del pasado. Una mujer se casa a los 19 años, ¿ya? Por las razones equivocadas. Ella solo quería irse de casa porque su padre maltrataba físicamente a su madre. Esta situación activa su herida de injusticia. Por su parte, la hija, que también va de casa, pero lo hace por otros motivos, el de independizarse y crecer profesionalmente. Sin embargo, el factor común acá es el irse de casa. Y si ustedes se fijan, si ya han leído, ambas se van de casa a los 19 años. Entonces, a las coincidencias de fechas relevantes dentro de la familia o de seres queridos, como lo pueden ser fechas de aniversario, de nacimientos, muertes, edades exactas, se le denomina síndrome de aniversario. Así que las invito que cuando estén realizando su árbol, si alguien se interesa en colocar los datos y las fechas de matrimonios, como les decía, de acontecimientos importantes, les invito a que comiencen a colocar las fechas y pueden ser que se encuentren con cierta sorpresa. Bueno, además, la hija acá tiene la posibilidad de evitar que la situación que vivió su madre se siga repitiendo. También realizando un pequeño acto simbólico. Por ejemplo, ella se va de casa a los 19 años, una persona exitosa, y lo hace consciente. Sabe que su madre no lo pudo hacer, pero ella sí lo pudo hacer. Entonces, también puede decirlo o puede también escribir una carta. Lo hago por ti, mamá, y por todas las mujeres de mi árbol que no pudieron independizarse. Con este acto de amor te honro y te reconozco, y reconozco a todas las mujeres de mi árbol que no supieron o no pudieron independizarse. Entonces, estas afirmaciones, como les estaba diciendo que nosotros decimos, nos dan fuerza y entregan luz al árbol. Bien, hasta ahora, con este conocimiento que están obteniendo, a lo mejor ya lo sabían o presumían que podía haber algo. Entonces, los invito ahora a cada vez que tengan la oportunidad a honrar o reconocer cosas que vemos, que podemos ver en algún momento como negativas, pasémosla a verlas como positivas. Por ejemplo, mi abuela, que mi abuela es del ejemplo que le he puesto acá. Ella eh, preparaba tortas muy grandes, muy bonitas, era reconocida en Chile por eso y daba clases también a personas. Entonces yo cada vez que uno de mis hijos tiene un cumpleaños y yo preparo las tortas, yo le digo, abuela, te siento, gracias por compartir esta enseñanza conmigo, gracias por transmitirme tu sabiduría y buen gusto para mezclar los ingredientes. Simplemente converso con ella y hago este gesto de amor. Y también después de eso me siento muy bien y me pone contenta porque sé que ella lo disfrutaba y yo también lo disfruto yo y yo nunca pensé que iba a ser buena para hacer torta. Bueno, otra de las cosas que podemos observar en el árbol es la flecha con dos palos inclinados o dos líneas atravesadas. En la simbología del transgeneracional significa que ha habido un aborto. Como ya hemos visto, este también se puede repetir en generaciones posteriores, pero lo más importante y lo que quiero compartir hoy día con ustedes son dos cosas. La primera es que el hijo que viene después de un aborto, es decir, ella, es considerado un yacente, lo que significa que va a acarrear una tristeza profunda
y que no se entera de dónde viene. Puede estar riéndose, pasándola muy bien y de repente entra en un estado de melancolía. Estas personas se pueden detectar porque usan ropa oscura, escuchan música triste, son nombres terminados en él o ella, perdón, o ela, se compran ropa en dobles, se siente que viven una vida que no es la de ellos y no saben que ellos están aquí para resolver un duelo. A eso vinieron. Entonces, a este síntoma, el síndrome de yacente, también se le pueden asociar enfermedades como esclerosis, Parkinson, obesidad, incapacidad pulmonar, personas con muchos gases, bruxismo, diabetes tipo 1 y apnea del sueño. Es decir, si tenemos este conocimiento, si integramos este conocimiento a nuestras vidas, podemos descubrir muchas cosas que a lo mejor no nos pertenecen y que las podemos sanar con una terapia transgeneracional. Vamos a seguir. La segunda cosa que yo les quería mencionar acerca de los abortos en el árbol es una muy importante y por favor les pido que presten mucha atención y seamos bastante conscientes de ello. Los abortos forman parte de los secretos familiares. Los secretos familiares marcan silenciosamente el curso de nuestras vidas. Aunque a menudo permanecen ocultos, su peso puede condicionar nuestras emociones, decisiones y relaciones. Comprender cómo estos secretos nos afectan es el primer paso para iniciar un proceso de autoconocimiento y liberación, permitiéndonos reconocernos y determinarnos como las personas que realmente somos y redescubriendo cuál es nuestra verdadera misión en esta vida, lo que nos lleva a vivir una vida de autenticidad y plenitud. ¿Qué son los secretos familiares? Los secretos familiares son experiencias, hechos o situaciones que por distintas razones no se comparten abiertamente, ya sea por vergüenza, miedo, dolor o para proteger la familia o la imagen familiar. Esto abarca una amplia variedad de temáticas, como lo pueden ser como lo que vimos, los abortos, suicidios, incestos, abandonos, enfermedades físicas o psíquicas, ruinas económicas, adicciones, delitos, muertes prematuras, matrimonio forzado, relaciones ocultas, duelos no resueltos y temáticas de identidad sexual, entre otros. Estos secretos suelen ser silenciados bajo la creencia errada de que protegerán a la familia, cuando en realidad perpetúan el sufrimiento y el estancamiento emocional. El impacto de los secretos en el clan genera una carga emocional y psicológica que trasciende generaciones. Lo no dicho puede manifestarse como síntomas físicos, enfermedades, comportamientos inexplicables, tristeza profunda, depresión, miedos o la sensación de vivir una vida que no es la propia. Muchas veces quienes llevan este peso no conocen el origen real de su malestar, pues residen historias ocultas del pasado. El costo de callar es alto. Los secretos pueden dividir la familia, perpetuar el dolor y limitar el desarrollo personal. ¿Cuánta toma de conciencia estamos haciendo el día de hoy? Si tú sientes que guardas un secreto o sientes que hay un secreto en tu familia, esta es la oportunidad que tienes para conversarlo con tus familiares, con tus seres queridos y sacarlo a la luz, ya que los secretos de alguna manera van a salir a la luz. Estos secretos se transmiten a través de la transmisión transgeneracional. No solo afectan a quienes los vivieron directamente, sino que quedan grabados en el inconsciente colectivo familiar, como ya lo hemos visto. Por medio de mecanismos inconscientes, las siguientes generaciones pueden repetir patrones, asumir roles o cargas con emociones no resueltas, cumpliendo una fidelidad o lealtad invisible de pertenencia al clan. Bueno, acá la psicóloga Anna Schutzenberger llamó a este fenómeno la cripta, refiriéndose a ese secreto inconfesable que al no ser revelado se convierte en una presencia invisible que busca ser resuelta a través de las siguientes generaciones. Revelar y sanar, sacar a la luz los secretos familiares permite comprender el origen de muchos malestares, romper cadenas de sufrimientos y liberar la energía estancada al reconocer y expresar lo oculto.
damos voz a las historias silenciadas, honramos el pasado y abrimos paso a la sanación. Esta liberación no solo transforma la vida individual, sino que repercute positivamente en el bienestar de todo el sistema familiar y de las futuras generaciones. Lo podemos hacer a través de la construcción de un árbol genealógico, analizar fechas, eventos y patrones para identificar repeticiones y posibles secretos. Podemos establecer un diálogo y escucha activa, conversar con los familiares, amigos, preguntar, estar abierto a relatos nunca antes compartidos o que a lo mejor alguna vez intuiste. Escribir tu historia. Por ejemplo, registra tus recuerdos, intuiciones y emociones vinculadas a la historia familiar. Al momento de escribir nuestra historia, empezamos a recordar cosas que en algún momento que en este momento a lo mejor no eran conscientes, pero al momento que escribimos, las empezamos a ser más conscientes. También se pueden realizar rituales simbólicos como los que les mencioné anteriormente, y reconocer, pedir perdón, despedirse de alguien, hacer un duelo, cerrar algo que no está resuelto. También podemos hacer un proceso de coaching, un acompañamiento en la investigación de la historia familiar y el cómo está afectando en la vida personal. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. ¿Les parece? Bueno, la transmisión de información emocional entre ancestros juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra identidad. Las experiencias vividas por generaciones pasadas se transmiten de manera sutil, afectando nuestras emociones y comportamientos. Esto puede manifestarse en patrones familiares repetitivos o en cargas emocionales que nos afectan inconscientemente. Comprender esta herencia emocional nos permite reconocer y sanar las heridas del pasado, facilitando el crecimiento personal y la sanación intergeneracional. ¿Qué otras cosas podemos ver en el transgeneracional? Podemos realizar conexiones ancestrales, conectar con las raíces más profundas, con la historia compartida. También podemos sanar el legado del alma, conectar con tu alma para descubrir tu camino emocional individual. También podemos trabajar en transmitir emociones conscientes a las futuras generaciones, vivir situaciones felices que fortalezcan los recuerdos y lecciones del pasado. Esta ha sido mi presentación y en vez de que sea el fin, las quiero invitar a que sea el principio del resto de nuestras vidas, ya que cada vez que cerramos algo, vamos a empezar algo.